Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a ver cómo conectarnos desde PHP a una base de datos MariaDB. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es abrir el panel de control de SAM y conectar tanto Apache como MySQL. En los anteriores vídeos ya estábamos conectando MySQL, aunque no nos hiciera falta. Pues desde aquí, si le damos aquí a Admin, pasaremos directamente a esta página donde podemos preparar nuestra base de datos. Antes de continuar, te indico que en mi canal de YouTube tienes aquí la URL youtube.com/housecodetech. Si vamos aquí hacia abajo, tienes disponible un curso de MariaDB, de base de datos, donde podrás aprender a manejarte con esta base de datos. Si le das aquí, pasas directamente al curso de MariaDB que tengo en la plataforma. Bien, una vez visto esto, volvemos a la página de administración de la base de datos. Vamos a crear una base de datos donde, por ejemplo, podamos realizar algunas prácticas. Vamos a poner tutorial PHP. Le indico crear. Ya me crea la base de datos tutorial PHP. Y vamos a crear una tabla usuarios con, por ejemplo, 3 columnas: identificador, nombre y email. Le damos a crear. La primera va a ser ID, que va a ser el identificador. Le vamos a indicar que va a ser una clave primaria y que va a ser autoincremental. Vamos a poner aquí nombre, que va a ser de tipo varchar. Longitud vamos a darle 100 caracteres, que no pueda ser nulo. Y vamos a darle aquí email, que va a ser también varchar. Vamos a darle 100 caracteres y que no puede ser nulo. Le damos a guardar. Ya tenemos aquí nuestra base de datos, que sería tutorial PHP, y nuestra tabla con las siguientes columnas: nombre, email, ID, y vamos a insertarle algún dato. Para ello podríamos poner aquí un insert into usuarios y le podemos poner aquí nombre, email, ponemos aquí values y le añadimos aquí, por ejemplo, José y email@gmail.com. Esto lo ponemos con comillas. Le damos a fin y le vamos a dar a continuar. Cargaría esa sentencia y nos indica que se ha insertado correctamente. Vamos a insertar otra más. Vamos a poner aquí otro nombre. Y ponemos aquí el email. Le indicamos que la ejecute. Nos indica fila insertada. Vamos a ver la tabla. Y ya nos indica aquí que tenemos dos registros. Vemos aquí que tenemos los registros insertados, que son los que vamos a preparar para ver desde PHP. Nos venimos a la carpeta de nuestro proyecto. Y voy a crear una carpeta que se llame 13 base datos para la conexión.
Dentro voy a abrir el editor, en este caso Visual Studio Code, y vamos a crear el archivo config.php donde voy a abrir aquí con la etiqueta PHP de apertura y la etiqueta de cierre. Y dentro vamos a poner los datos para nuestra conexión, server name, va a ser igual, ponemos aquí localhost. Esto, si lo subimos a producción, tendríamos que cambiar los datos, pero solo aquí. Pongo el punto y coma. La variable username le voy a poner igual a root, punto y coma. El password lo voy a dejar vacío, no le tengo puesto password, y la base de datos, database, va a ser igual al nombre que le hemos puesto a esta base de datos, que es tutorial-php. Tutorial-php. Pongo punto y coma. Vamos a crear la conexión. La conexión va a ser igual a new mysqli, pasándole $servername, $username, $password y $database. Ya tenemos la conexión y vamos a verificar esta conexión. Si $con ponemos flecha con guión y mayor que connect error, esto es que nos estaría generando un error, entonces vamos a indicar que ha fallado la conexión y mandamos el error. Ponemos aquí error en la conexión. Cerramos la llave y vamos a probar este archivo. Para ello, desde el navegador, buscamos aquí la ruta. Si no ponemos nada, nos aparecen todas las carpetas que tenemos dentro de nuestro directorio. Como vemos, tenemos aquí la que acabamos de crear. Le damos aquí a 13 base de datos y a config.php. No nos muestra ningún error. Podríamos poner aquí, en caso de que no muestre error, vamos a poner, por ejemplo, conexión exitosa. Vamos a actualizar aquí y nos indica que se ha conectado correctamente a la base de datos. En la base de datos podemos también, desde, digamos, la parte principal, dándole aquí a servidor 127.0.0.1, que es el localhost, podemos configurar desde aquí los usuarios, desde aquí, desde cuentas de usuario, podemos crear todos los usuarios que queramos y darle sus contraseñas y privilegios. Aquí lo puedes crear para después usarlo en la configuración que tenemos aquí. Localhost lo vamos a tener siempre mientras trabajemos en nuestro ordenador, teniendo activado, como indicaba aquí, Apache y MySQL para trabajar con ambas, con PHP y con la base de datos. El usuario y password es lo que le pongamos nosotros en esta base de datos, lo que vayamos creando aquí. Todo esto es de prueba. Y una vez que tenemos ya la parte de acceso, tenemos que crear una base de datos y una tabla, a lo que poder acceder también desde PHP. Todavía aquí no hemos conectado ni con la base, vamos, con la base de datos sí, la tenemos aquí, pero no con la tabla ni los datos de esa tabla. Eso lo vamos a ver a continuación.
Voy a comentar esto para que no nos estorbe cuando llamemos a este archivo. Y una vez establecidas las variables necesarias para la conexión a la base de datos, como indicaba, como el nombre del servidor, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos, vamos a crear una instancia de la clase para establecer la conexión y verificar si fue correcta. Eso es lo que hemos hecho con estas líneas. El operador flecha, como vemos aquí, se utiliza para acceder a métodos y propiedades de un objeto en PHP. Una vez que hemos establecido la conexión a la base de datos, podemos ejecutar consultas SQL para interactuar con ella. Por ejemplo, podemos seleccionar datos de una tabla y mostrarlos en una página web. Para ello, vamos a crear otro archivo. A este le vamos a llamar consulta PHP. Abrimos con la etiqueta PHP de apertura y cerramos con la de cierre, interrogación y menor que. Y aquí lo primero que vamos a incluir es el archivo de configuración. Para ello ponemos include y vamos a incluir config php. Lo ponemos entre comillas config.php. Con esto ya estamos incluyendo el archivo de configuración para tomar los datos y poder ejecutar las consultas. Todo desde este archivo. Bien, vamos a continuar. Lo siguiente es preparar la consulta SQL. $SQL va a ser igual, y ponemos aquí comillas, select, vamos a obtener los datos, asterisco, from, y vamos a poner usuarios, que será la tabla de donde obtengamos estos datos, punto y coma, y vamos a obtener un resultado de aplicar esta consulta. Resultado va a ser igual, y vamos a poner $con, que es la conexión que obtenemos de config, y pasamos una función flecha donde le pasamos como query la consulta SQL que hemos creado arriba. Vamos a hacer una comprobación si obtenemos resultado donde su número de filas sea mayor a 0. Esto nos indicará que hemos obtenido los datos y mostraremos esos datos. While $fila sea igual a $resultado. Ponemos la flecha fetch ASOC. Abrimos y cerramos llave. Y vamos a mostrar aquí con un eco. Vamos a poner identificador. Ponemos aquí un punto para que se concatenen los datos. Es unión de textos. Ponemos fila. Ponemos aquí el identificador. Vamos a unirlo con el nombre. Y ponemos aquí punto $fila nombre. Y vamos a unirlo también mediante el punto con el email. Voy a poner aquí un guión.
y aquí punto dólar fila email. Voy a poner aquí un punto y le voy a agregar también un BR para un salto de línea. BR, tendremos aquí el salto de línea. Punto y coma. Y en caso de que no lleguen datos, pondremos aquí un else. Este else debe de llevar aquí su llave, es el que va con el if. Y aquí pondremos no hay resultado. Y por último, cerramos la conexión, dólar con, y le pasamos close. Para cerrar esta conexión. Bien, pues vamos al navegador, localhost, y esta vez el archivo es consulta.php. Actualizamos y vemos que efectivamente nos está devolviendo datos de nuestra tabla de la base de datos que tenemos creada aquí. Nos está devolviendo estos dos datos, lo cual vemos que tanto la conexión como la extracción de datos es correcta. Con este ejemplo hemos visto cómo ejecutar una consulta SQL para todos los registros de la tabla usuario. Luego hemos recorrido los resultados obtenidos y mostramos estos resultados en la página web. En esta clase hemos aprendido cómo establecer una conexión a una base de datos MariaDB desde PHP, ejecutar consultas SQL y manejar los resultados obtenidos. Ya estamos preparados para utilizar esta conexión en nuestros proyectos web y trabajar con datos almacenados en la base de datos. En la próxima clase implementaremos una serie de operaciones de ejemplo del CRUD llamado para las bases de datos, crear, leer, actualizar y borrar. Espero sea útil, no olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.